Para el trabajo sucesivo en estas conferencias requeriremos una transformación de coordenadas, es decir, cómo pasar de un sistema de coordenadas a otro sistema. Hoy lo vamos a hacer de una manera muy simple, es una manera simple de transformar coordenadas en el nivel en que lo requiere el curso exclusivamente. Bien, en cualquier sistema estructural nosotros identificamos un conjunto de elementos. Estos elementos pueden ser horizontales, verticales, inclinados, en fin, pueden ser de distinto orden. Vamos a extraer de allí un elemento y vamos a trabajar con él. Aquí está representado en el plano, pero vamos a suponer que estamos trabajando en el espacio. Yo considero que esa abstracción es simple y no incomoda para nada la presentación. Vamos a extraer un elemento, digamos este elemento o cualquiera, y lo vamos a representar aquí, en una visión axonométrica. ¿Por qué es necesario aprender a transformar coordenadas? Porque el sistema estructural general lo vamos a referenciar a un sistema de coordenadas que rige toda la estructura. Pero al extraer un elemento, cualquier elemento, ese elemento tiene su propio sistema de coordenadas, que no necesariamente coincide con el sistema general de coordenadas de la estructura. Entonces, cualquier cosa que digamos en un sistema debe manifestarse, expresarse, debe poder escribirse en el otro sistema. Eso es lo que vamos a hacer, aprender a transformar coordenadas. Bien, entonces extraemos el elemento y vamos a representar en él un sistema de coordenadas que lo vamos a denominar propio, el sistema propio del elemento, como en general la inmensa mayoría de los elementos con los que tenemos relación son barras prismáticas. Entonces vamos a definir un sistema de coordenadas propio para barras prismáticas. Aprender a hacer esto es muy simple y cuando sea necesario hacer inferencias para otro tipo de estructuras, la lógica es exactamente la misma. Así que no nos vamos a preocupar ahora por barras circulares o barras curvas, etcétera, porque la lógica que lo rige es la misma y la vamos a presentar ahora de manera simple para una barra prismática. Bien, el elemento es el que tenemos representado en color negro, en axonometría, y vamos a definir como ejes propios los ejes que están en color azul. Son tres ejes, un eje axial, es decir, que va por el eje de la barra, un eje de coordenadas perpendicular a este eje axial y paralelo a una de las caras, y el otro eje perpendicular a el plano que determinan los dos primeros. Entonces, eje 1, eje 2 y eje 3 son los tres ejes. Siempre, y es una cuestión de un lenguaje que vamos a utilizar en lo sucesivo, siempre el eje axial lo vamos a llamar eje X, minúsculo. El eje X lo describimos con una línea recta que va por el eje de la barra, por eso es axial, pero además recordemos que él está caracterizado por una dirección definida por un vector unitario, el vector que en este caso vamos a llamar vector unitario y raya y vector. O sea, tenemos el eje y el vector que define su dirección positiva. El siguiente eje, eje Y perpendicular, lo vamos a representar paralelo a una de las caras y caracterizado en su dirección, este es el eje Y propio, por el vector unitario
orto J raya. Y el tercero, perpendicular también a este plano, el plano de XY, es el eje Z, caracterizado en su dirección por un orto K raya. Entonces tenemos tres ejes propios, eje X, eje Y y eje Z, y caracterizado en sus direcciones por los ortos I, J, K. Todo esto es simplemente repetición de algo que ustedes seguramente vieron o estudiaron en geometría vectorial. Aquí está presentado de manera muy simple. Si miro el plano ZY desde la dirección X, veo que Y gira para acomodarse a la dirección Z, gira en contra de las manecillas del reloj. Si miro desde el eje Y, observo que el eje Z gira en contra de las manecillas para acomodarse al eje X. Y si miro por la dirección Z, veo que X gira en dirección contraria a las manecillas del reloj para acomodarse en forma colineal con el eje Y. Esa es la norma. Por consiguiente, en el otro extremo de la barra es el mismo sistema de coordenadas, pero ubicado en los mismos sentidos que acabo de enunciar. Eso significa que entonces el eje X será el eje axial, el eje Y será el eje perpendicular a ese eje axial levógiro, y igualmente el eje Z, siguiendo la misma regla, se orienta curiosamente en el mismo sentido que el original Z. Bien, ese es el sistema de coordenadas que en adelante llamaremos propio, sistema propio del elemento. Procuraremos en el curso siempre regirnos por el color que tiene aquí es el color azul. Bien, pero repito, cualquier cosa que nosotros vamos a expresar en el eje propio de la barra no necesariamente se dice de la misma manera que se expresara para unos ejes completamente distintos. Vamos a suponer que esos ejes distintos nuevos, diferentes a los propios, son estos ejes, caracterizados en sus tres direcciones por los correspondientes ortos o vectores unitarios. Vamos a llamar a este el eje X general, el eje Y general y el eje Z general. Su dirección viene dada por el vector unitario Y, vector unitario J y vector unitario K. Es obvio que estos tres vectores unitarios no coinciden con los vectores unitarios de los ejes propios. Bien, entre otras cosas, ¿por qué necesitamos eso? Porque nosotros tenemos que ver siempre es con vectores. Por ejemplo, al extraer el elemento prismático de aquí y colocarlo independientemente acá, hemos debido de cortar el elemento en ambos extremos, y al cortarlo tenemos que reemplazar la acción del resto de la estructura por un par de vectores, un vector fuerza y un vector momento. Eso significa entonces que aquí puede aparecer un vector fuerza y un vector momento. Pero también, si nosotros queremos caracterizar el comportamiento cinemático de la estructura, entonces tendríamos que trasladar el vector desplazamiento lineal y el vector desplazamiento angular que la estructura sufre en este sitio y que le corresponde a este elemento en su lugar correspondiente. Por consiguiente, nosotros podemos tener aquí un vector fuerza
un vector momento o un vector desplazamiento lineal o un vector desplazamiento angular, el que está en rojo. Vamos a llamarlo vector V. Ese vector V se puede expresar en las coordenadas propias locales. Estoy omitiendo las comas entre los símbolos y voy a llamar a la descomposición de ese vector en las coordenadas propias B trazo, B raya. Bien. Si quiero expresar ese vector en otro sistema de coordenadas, pues traslado el sistema de coordenadas a este lugar para hacerlo más fácil y represento aquí el eje X, general, este es el eje X general, su coseno director es Y, que nos da la dirección. El eje Y general su coseno director es J unitario. Y el eje Z es el eje Y, aquí lo tenemos. Y el eje Z cuyo vector unitario es K, eje Z, Z general, X general, X particular, Z general, Z particular, Y general, Y particular, y cada uno orientado por los correspondientes vectores unitarios ortos. Bien, resulta que el vector V, que puede ser momento, fuerza, desplazamiento lineal o desplazamiento angular o cualquier otro vector, lo tenemos expresado en coordenadas X, Y, Z, pero lo podemos expresar en coordenadas X, Y, Z generales. Claro, lo podemos expresar en coordenadas X, Y, Z, pero es el mismo vector. Simplemente que está dicho en un lenguaje distinto. Bien, ¿qué nos dijeron en los cursos básicos que tienen que ver con la representación vectorial, etcétera? Nos dijeron, mire, la manera más simple es que usted proyecte el vector V en X, en Y y en Z y lo convierta en una suma de tres vectores. Muy bien. Al proyectarlo en X, digamos que esta es la proyección en X. Este es el segmento. Y el vector unitario lo tenemos aquí, que rige también para ese segmento. Y vamos a llamar a esta proyección V, X, o sea, en la coordenada propia por el eje propio X. Luego proyectamos por Z y esta sería el vector, el segmento correspondiente a VZ propio por X. Esta es la proyección por Z. Este es el eje Z, y esta sería la proyección por Y. Perdón, el segmento correspondiente a la proyección por Y. ¿Qué tenemos? Tenemos el vector V expresado en X, Y, Z como la suma de
el segmento por Bx por su correspondiente unitario, el segmento por By por su correspondiente unitario y el segmento por Bz por su correspondiente unitario. La suma de esos tres, que son vectores, si se multiplica por el correspondiente unitario de esos tres vectores, nos da el vector V en X, Y, Z unitarios, propios. Lo propio, lo mismo, podemos hacer en la proyección en los ejes generales X, Y, Z mayúscula. Eso nos daría la siguiente representación. Al proyectar ese vector por X, este sería el segmento que se multiplicaría por el unitario. Este se llama Bx, pero ahora ya es general. Este era particular, este es general. Tenemos aquí la proyección por Y. Este es el segmento que multiplicado por el coseno, por el vector director nos da la proyección By, y el último segmento que multiplicado por el unitario sería la proyección o el vector Bz. Entonces, ¿qué tenemos? Que el vector rojo está expresado como suma de B, Vx, Vy, Vz generales, y es lo mismo que proyectarlo en Vx, Vy y Vz particulares. Lo único que hay que tener en cuenta allí es los cosenos que hay entre los ejes, pero de eso lo vamos a mostrar de la siguiente manera. Vx, Yz propios es igual entonces a Vx, Yz en ejes generales. Esa es la idea, y esa es la idea que tenemos que representar. Quiere eso decir que V es igual a las proyecciones y las proyecciones son iguales a los segmentos multiplicados por los vectores unitarios. En este caso, por los vectores del sistema propio de coordenadas, Bx, By, Bz. Y ese vector es igual a V en coordenadas generales, que es la proyección en X general, la proyección en Y general y la proyección en Z general. Esa igualdad la tenemos que conservar siempre, porque no puede, la sustancia de las cosas no puede cambiar por el lenguaje que utilicemos para expresarlas. Por lo menos así sucede en los lenguajes formales, y en este caso es un lenguaje algebraico geométrico. Bien. Vamos entonces a descubrir cuál es la manera como se transforma un sistema de coordenadas en el otro. Para eso vamos a hacer la siguiente operación. V en coordenadas propias, en coordenadas locales, lo vamos a multiplicar por el vector I, por el vector J unitario y por el vector K unitario.
Al hacer esa multiplicación, ¿qué obtenemos? Pues tenemos lo siguiente, Bx y por y, By, J por I, BZ, VZ, K por I. Vx, esto es Vxi por J Vz K por J. Y finalmente es decir, hemos multiplicado el vector que queremos conocer en su descomposición, lo hemos multiplicado el primero por I, el segundo por J y el tercero por K. Esto es igual, naturalmente, a la proyección en Y, en X general, pero ya el producto es del vector en el eje general por el vector en el eje particular. Ya estas proyecciones son distintas y los productos, por supuesto, también son distintos. Entonces, tenemos I, J particular, J particular, J particular. Y este es X, perdón. K particular, K particular y VZ general por K general por K particular. Bien. Sabemos de geometría vectorial que cuando estos dos vectores son colineales, entre ellos el coseno, el ángulo es 0 y por consiguiente el coseno de ese ángulo es 1. En consecuencia, este elemento se convierte en 1. I por I es 1. J por J es 1 y K por K es 1, porque son vectores colineales, entre ellos el ángulo es 0 y el coseno de ese ángulo es 1. Y por el contrario, todos los que son productos escalares entre vectores que son perpendiculares, el ángulo entre esos vectores perpendiculares son 90 grados y el coseno es 0, por consiguiente este producto es 0, este también, y podemos eliminar de estas expresiones estos productos. ¿Qué nos queda? Nos queda VX particular, VY particular y VZ particular. Bien.
El producto de estos dos vectores y en el eje general y el y en el eje particular es el coseno. Como son vectores unitarios, el producto escalar es directamente igual al coseno entre los dos ángulos, perdón, entre los dos vectores, es decir, el coseno entre el elemento, el eje X y el eje X particular, el eje X general y el eje X particular. Y por I es el coseno entre estos dos ejes. J por I, o sea, J por I es el coseno entre estos dos ejes. No lo voy a dibujar. Y K por I es el coseno entre estos dos ejes. Este es el eje Z y este es el eje Y, perdón, el eje X. Ese es el ángulo. Ángulo XX, ángulo ZX. Significa entonces que aquí podemos escribir Vx general es igual, multiplicado por el coseno entre X general y X particular. El coseno entre X general y Y particular. El coseno entre X general y Z particular. Más Vy general por el coseno entre Y general, eje Y general, y X particular. El coseno entre Y general y Y particular y el coseno entre Y general y Z particular. Para finalizar con con una expresión análoga, V en ejes generales por 3 cosenos. Como ustedes ya lo pueden inferir, es el coseno entre Z general y X particular, entre Z general y Y particular, entre Z general y Z particular. Bien, esto lo podemos expresar de una manera muy simple, de la siguiente manera. Imaginemos entonces un vector, el vector de las componentes en los ejes particulares, los ejes propios. Vamos a construir un vector con estas 3 magnitudes, Bx, By y Bz, que fueron las que quedaron. Entonces construimos un vector con esas magnitudes, y esto es igual a una matriz que multiplica también a un vector, en este caso el vector de las correspondientes componentes en los ejes generales, que son estas 3, Bx,
BY, BZ. Y el vector es el vector de estos cosenos. Entonces, coseno XX, coseno YX, coseno ZX. Solo que les vamos a poner un nombre distinto. Coseno de X, X es L1. El de XY es L2. Y el de XZ es L3. Es el nombre que le vamos a dar. El coseno YX, vamos a llamarlo M1. El coseno YY, vamos a llamarlo M2. Y el coseno YZ lo vamos a llamar M3. El coseno ZX lo vamos a llamar N1, ZY N2 y Z3 N3. Yo creo que esa matriz es muy simple de comprender. La vamos a utilizar en adelante. ¿Y qué es lo que está diciendo? Si usted quiere expresar algo en ejes locales y tiene la correspondiente expresión en ejes generales, pues multiplíquelo por la matriz de cosenos directores. Es decir, si tiene la expresión en ejes locales y lo quiere, si quiere encontrar la expresión en ejes locales, pues multiplique el vector en ejes generales por una matriz de transformación de coordenadas R. R es esta matriz que comprende todos los cosenos directores. Obviamente, y esto es perfectamente legítimo, sí que podemos hacer la operación inversa. Quiero expresar en coordenadas generales, entonces tengo que invertir este vector, esta matriz, y multiplicarla por los elementos en coordenadas locales. Esta operación es legítima, no tiene ningún misterio, es perfectamente válida, solo que hay una particularidad que vamos a tener en cuenta todo el tiempo. La particularidad consiste en lo siguiente. Si el sistema de coordenadas local X, Y, Z y el sistema de coordenadas general X, Y, Z, si los dos sistemas son ortogonales, entonces este R inverso es igual a la misma matriz R, pero transpuesta. Esa demostración queda para ustedes porque es muy simple y es un ejercicio que les estoy proponiendo. La inversa de la matriz R es igual a la transpuesta, que en adelante la vamos a representar como R', para evitarnos pues la letra T. Esto sucede únicamente cuando son ortogonales. ¿Y qué quiere decir que son ortogonales? Quiere decir que entre X local, Y local y Z local el ángulo es de 90 grados. Y que entre X general, Z general y Y general el ángulo es de 90 grados. Esta propiedad sucede cuando estos sistemas de coordenadas son de ese orden. Por consiguiente, entonces, la expresión que vamos a utilizar es, en coordenadas generales, el vector se puede expresar a partir de coordenadas locales multiplicando por la matriz transpuesta de R.
Esta expresión la vamos a utilizar permanentemente y era necesario deducirla y hablar de ella acerca de su significado, de su tratamiento y de lo que significa cada cosa. Recordemos que la inversa es simplemente L1, L2, L3, M1, M2, M3, N1, N2, N3. Es decir, es esta matriz transpuesta. Bien, cualquier observación o comentario que ustedes tengan a propósito de esta presentación, por favor háganla saber a través de la dirección que aparece en la pantalla, puesto que tanto la presentación como la teoría, como cada uno de nosotros, siempre se encuentra en estado beta.